En cada leyenda hay una parte de verdad, pero nadie te dice cuál es el precio. Nos enseñaron que Caperucita Roja era una niña, que el lobo era el mal y que el bosque daba miedo. Pero la verdad es que Caperucita Roja nunca fue una niña. Era un símbolo, una maldición, una sentencia. Y cuando el mundo olvidó quién era ella realmente, ella regresó. No volvió sola, sino con alguien que mira dentro de tu alma y no te permite apartar la vista. Esta no es una historia de venganza, es una historia sobre una verdad que nadie puede soportar. Bienvenidos a la leyenda que jamás fue un cuento. La aterradora venganza de Caperucita Roja. El bosque era distinto, no como lo recordaban en los cuentos. Era oscuro, podrido, maldito. Cuando Alicia, una joven de 20 años con una capa roja, puso el pie sobre el sendero cubierto de musgo que conducía a la vieja cabaña de su abuela, sintió que la tierra bajo sus pies respiraba. El bosque parecía tener vida propia. Las ramas no crujían por el viento, sino como si susurraran entre sí. Susurraban su nombre. Habían pasado muchos años desde que su familia dejó aquel lugar. Demasiados secretos, demasiadas desapariciones. Lo culparon todo a un perro salvaje que desgarró a varios habitantes. Pero Alicia lo sabía. Los perros no dejan ese tipo de marcas, y mucho menos tallan runas antiguas en los árboles. Ella no volvió por nostalgia, volvió por los sueños. Cada noche, el mismo tormento. Su abuela, llamándola. Una sombra enorme, entre los árboles. Ojos como brasas ensangrentadas. Y una voz. Alicia, debes terminar lo que nuestra sangre comenzó. Al principio pensó que estaba enloqueciendo, hasta que, una mañana, encontró sobre su almohada un trozo de tela vieja, con el símbolo bordado de su linaje. Y entonces lo comprendió. La estaban llamando. Y no era por casualidad. La cabaña estaba en ruinas. La puerta se abrió con un crujido, demasiado fácil. Dentro olía a humedad y a mojo, pero bajo ese olor había otro, más profundo, más denso, sacrificio. En las paredes, símbolos, los mismos que había visto en sueños. En el suelo, una pentagrama, y en el centro de la sala, un espejo, antiguo, agrietado. Pero la estaba mirando, no la reflejaba, la observaba. Alicia se acercó, y en el espejo, las pupilas se dilataron, y entonces, una voz susurró: Caperucita Roja. No eres tú, es un nombre, de sangre. Tú eres la siguiente. Risa, infantil, pero completamente demente. Alicia retrocedió, y todo cambió. El bosque, tras la ventana, se volvió rojo y negro. Los árboles parecían respirar, y del espejo salió ella, una copia exacta de Alicia, pero con ojos negros, con la capa desgarrada y con colmillos. ¿Quién eres tú?, susurró Alicia. La copia sonrió. Yo soy lo que tú vas a ser. Alicia retrocedió. Su corazón latía, como el de un animal acorralado, pero cada paso hacia atrás acercaba aún más a su doble. No caminaba, se deslizaba, como humo. Su capa flotaba en el aire, sin tocar el suelo, y a su espalda no había sombra. «Esto no es posible», susurró Alicia. «Es inevitable», siseó la otra. «Cada linaje paga un precio por el poder. ¿De verdad pensaron que podían huir? ¿Esconderse? El olvido no es salvación. Un segundo, y el espejo estalló en 1000 fragmentos, y con él desapareció su reflejo. Pero dentro del pecho de Alicia algo cambió. Un hambre salvaje, primario, comenzó a prenderse en su interior, no por comida, por sangre. Salió corriendo hacia el bosque, y el bosque ya no era el mismo.
No solo era oscuro, estaba vivo. Las ramas se extendían hacia ella, como si quisieran tocarla. El viento ya no susurraba su nombre, susurraba una orden. «Acepta». Alicia cayó de rodillas, sin aliento. El cuerpo temblaba. Sus dedos se rompían, se alargaban. Las uñas se convertían en garras. La piel ardía. Los hombros se torcían. Y de su garganta salió el primer aullido. Inhumano, salvaje, antiguo. El dolor no era solo físico, era ancestral, como si alguien despertara dentro de su sangre. En el siguiente instante, ya corría entre los árboles, fundiéndose con las sombras. Sus piernas eran patas, su visión aguda, su corazón de bestia, pero su mente seguía siendo suya. Se detuvo frente a una cerca destrozada, la entrada al pueblo. Antes, los niños reían allí. Ahora, solo quedaba el silencio. Y entonces, los vio. Figuras encapuchadas, con capas rojas, iguales a la suya. Formaban un círculo, sostenían antorchas, sin rostros, sin palabras, y en el centro, una anciana, con ojos llenos de locura. «Bienvenida a casa, hija de mi maldición», susurró. «Tú eres la última del linaje, y tú nos traerás la libertad». «¿Quiénes son ustedes?» «Somos la Orden de la Capucha Roja, aquellos que, hace siglos, hicieron un pacto con el bosque. Entregamos nuestra descendencia a cambio de poder. Y tú eres el pago, tú eres la segadora». Alicia gruñó, no por miedo, por furia. «Yo no pertenezco a nadie». Al contrario, todos levantaron las manos, al mismo tiempo, y el bosque respondió. Raíces húmedas y retorcidas brotaron del suelo, y desde las sombras salieron otros, como ella, doblados, rotos, ojos ardientes, cuerpos retorcidos, los primeros, los fallidos, los malditos, las capuchas rojas, rechazadas, y entonces lo entendió. Esto no es un cuento, es una guerra. El bosque fue su cuna, ahora sería su arma. El viento aulló, el suelo tembló, las sombras comenzaron a moverse. Alicia se encontraba en medio del círculo, rodeada por fanáticos de capas rojas y por criaturas que alguna vez fueron humanas. Sus cuerpos estaban deformes, fracturados, pero sus rostros aún recordaban el miedo. «Míralos», susurró la anciana. «Son tus hermanos, tus hermanas, los que no soportaron la carga, los que el bosque rechazó. Pero tú fuiste elegida. Tú eres la verdadera capucha». En ese momento, algo dentro de ella se rompió, o tal vez, por fin se completó. La maldición, transmitida por generaciones, llegó a su punto final. Todo lo que fue ocultado, todo lo que sus ancestros intentaron dejar atrás, ahora estaba dentro de ella. Y ya no pedía salir, exigía, a gritos. «No soy vuestra», dijo Alicia, mirando directo a los ojos de la anciana. «Y si realmente desean libertad, entonces la tendrán, a través de la muerte». Un rugido ancestral se escapó de su pecho. Las ramas crujieron. El bosque escuchó. Su capa cayó de los hombros. Su piel se cubrió de pelaje gris y negro. La columna se alargó, se arqueó. Los ojos brillaron en dorado. Pulsaban al ritmo del corazón del bosque. Y luego, el golpe, imparable. Alicia lanzó a uno de los fanáticos contra un árbol, con una fuerza inhumana. Ni siquiera animal, algo más, algo ancestral. Las criaturas rugieron en respuesta, malditas, deformadas, perdidas. Corrieron hacia ella, como oleadas de carne podrida, y Alicia corrió hacia ellas. Cada uno de sus movimientos era una danza de muerte. Las garras abrían la carne, la sangre volaba como polvo negro, el crujir de los huesos,
se convirtió en melodía, y sus ojos seguían fijos en la anciana. ¿Crees que puedes vencerlos a todos?, gritó la vieja, alzando un bastón cubierto con cabellos humanos. No necesito vencer, siseó Alicia. Necesito destruir. Y en el siguiente instante, aulló, y su voz despertó al bosque. Las ramas se movieron, los árboles respondieron, las raíces envolvieron los pies de los cultistas, y desde las profundidades del bosque empezaron a salir otros, criaturas que siempre habían estado allí, observando, esperando, cubiertas de musgo, con calaveras vacías y mandíbulas eternamente abiertas. El bosque por fin tenía nueva dueña, y ella tenía sed. El fuego de las antorchas comenzó a apagarse. Todo se hundió en la oscuridad. Uno tras otro caían, con gritos, con súplicas. Pero el bosque no escucha súplicas. Alicia se movía como un relámpago. No luchaba, se vengaba por su infancia, por las mentiras, por la maldición. Cada golpe era un eco de generaciones de dolor. Uno de los antiguos, enorme, con rostro de lobo y ojos de niño, se le lanzó al hombro. Sus colmillos se clavaron profundamente. Alicia gimió, pero no de dolor, de furia. Lo agarró por el cuello y con un crujido le arrancó parte de la columna. Lanzó el cuerpo al fuego y éste explotó en una nube de humo negro. La anciana murmuraba algo, trazaba símbolos en el aire con sangre, pero ya era tarde. Alicia saltó hacia ella, la derribó. ¿Pensaste que tú controlabas la maldición?, gritó. ¿Y tú no?, gruñó la vieja. Te convertiste en lo que yo quería. La capucha debe ser una bestia. Sin ti, el ritual es imposible. Entonces, no habrá ritual. Y con esas palabras, hundió sus garras en el pecho de la anciana. Le arrancó el corazón, todavía latiendo. Lo apretó en su mano y dejó que la sangre se filtrara en la tierra. En ese instante, el cielo sobre el bosque se partió. Los vientos aullaron entre las copas de los árboles y el bosque enmudeció. Ni un sonido, ni un suspiro, ni un crujido. Alicia se quedó sola, rodeada de humo, cenizas y cadáveres, y entendió que no se había librado de la maldición, la había absorbido. Ahora, la maldición ya no estaba en la sangre, estaba en ella, y era ella quien decidiría quién podía vivir y quién desaparecería en el bosque, para siempre. Pasaron 3 días. No caminaban, se deslizaban, como brea negra. Alicia no comía, no dormía, no sentía el tiempo, solo avanzaba a través del bosque, por senderos olvidados, cruzando pantanos, cementerios, ruinas que ya no aparecían en los mapas. Cada noche escuchaba susurros, pero ya no era un llamado, era un juramento. El bosque le servía, la oscuridad respiraba a través de ella, y aquellos que se escondían entre los humanos lo sentían. Salió a la carretera, al amanecer. La ciudad estaba frente a ella, la misma donde creció, donde su madre quemó todo recuerdo de su abuela, donde en la escuela hablaban de lobos como cuentos, y las calles estaban llenas de mentiras. Alicia había vuelto, pero no como Alicia, sino como una nueva leyenda, la que vendría a destruir las antiguas. El primero fue el pastor. Parecía amable, hablaba de luz, predicaba salvación. Pero por la noche, en el sótano de su iglesia, Alicia encontró el altar, un libro maldito, un diario. La niña de rojo, la vi de nuevo. Tendré que ofrecer nueva sangre. El bosque exige. Todos le servimos. Ella no esperó, no habló. Entró en su casa, a través de la pared, como una sombra.
El pastor gritó, pero ya estaba frente a él, completamente transformada, con ojos como dos oros fundidos. Saluda a quien adorabas. Por favor, solo obedecía al bosque. Ahora, él me obedece a mí. No dejó nada de él, solo huesos y una palabra, grabada en la pared, capucha. El siguiente fue el alcalde, sonriente, familiar, respetado. Pero él fue quien, 20 años atrás, encubrió la desaparición de los niños. Él cerró el caso del ataque animal a su abuela. Él pagaba al orden, con sus propios hijos. Alicia llegó a él la víspera del día de la ciudad, en plena ceremonia, sobre el escenario, frente a miles de ojos, cámaras, luces. Él comenzó a tartamudear al verla, la capa roja, los pasos lentos y tras ella, una sombra con forma de lobo. «¿Qué es eso? ¿Quién es?», gritó retrocediendo. Alicia alzó el rostro hacia el público. «Los cuentos eran reales, solo que ustedes siempre fueron los villanos». Y en ese instante, la luz se apagó. Pánico, gritos, y solo una voz. No gritó, aulló. Cuando volvió la luz, el escenario estaba vacío. Solo quedaba un charco de sangre y una capa escarlata. Ella se convirtió en una leyenda, un nuevo miedo, no una víctima, una cazadora. Cada noche se vengaba y cada noche aparecían mensajes en las paredes, en el asfalto, en los cuadernos escolares. La capucha ha vuelto. Ella sabe quién eres. Ya está en tu bosque. Pero un día, alguien llamó a su guarida. Un niño. No tendría más de 10 años. Vestía harapos y tenía la mirada vacía. ¿Tú eres la capucha roja? Depende de quién lo pregunte. Me llamo Timmy. Ellos se llevaron a mi hermana. Dijeron que el bosque necesitaba nuevas ofrendas. ¿Quién es? El niño alzó la vista y susurró. Las capuchas, rojas, como la tuya, pero con los ojos vacíos. Y hay muchas, demasiadas. Alicia frunció el ceño. La llama en su pecho tembló. Pensó que había destruido al orden, pero eso fue solo el comienzo. Muéstrame. ¿Dónde? El niño señaló el mapa. Otro bosque, más antiguo, más profundo, bajo tierra, donde crece un árbol hecho de huesos y donde la leyenda apenas comienza. Ahora, ella no es solo una cazadora, es una guerra, y nadie sabe cómo terminará su cruzada, porque la capucha roja ya no es un cuento, es una maldición, y viene por ti. Caminaban en silencio. El niño no miraba atrás, y Alicia sentía cómo, a cada paso, el bosque se volvía distinto. El aire era espeso, dulce, como la putrefacción. La tierra bajo sus pies palpitaba, y el cielo había desaparecido. Solo quedaba un techo, de ramas entrelazadas y musgos negros que se movían, como si respiraran. «Aquí», susurró Timmy. «Abajo». La entrada al túnel estaba oculta, entre raíces, una hondonada de la que emergía vapor, como si una criatura respirara desde el fondo. Alicia fue la primera en entrar, y la luz desapareció. Se hallaban dentro de una boca ósea, las paredes revestidas de huesos, y en cada hueso el mismo nombre grabado, Capucha Roja. Una y otra vez, cientos de veces, sus pasos eran cada vez más silenciosos. El mundo bajo tierra estaba vivo, hasta que llegaron al corazón, una cueva inmensa, y en su centro, un árbol, muerto, cubierto de cráneos. De sus raíces brotaba un líquido negro, espeso, que se retorcía como una serpiente, y bajo el árbol, un trono, hecho de cuerpos humanos, y en él estaba él, el primero, el verdadero lobo, no solo un licántropo,
sino una criatura, anterior a los cuentos, un ser nacido del miedo, cuando los humanos aún no sabían rezar, solo aullar. Alicia, pronunció, pero su voz no era voz, era el rugido del bosque mismo. Así que tú eres la que rompió el equilibrio. Yo destruyo la mentira y creas una nueva. Tú eres la raíz, la maldición viene de ti. No, yo soy la víctima. El lobo se puso de pie. El árbol detrás de él gimió. Medía más de 3 metros, gris, deforme, con ojos donde pulsaban almas. Fui creado por los que temían la oscuridad. Me encerraron, los que quisieron dominarla. Y tu nacimiento. Alzó la mano. No fue libertad, fue repetición. Alicia sintió su corazón latir al unísono con ese lugar. La maldición no era un peso, era una cadena. Y ella, su último eslabón. Puedes elegir, dijo él. Conviértete en la reina de la noche, la dueña de los que aún sobreviven, o sé ceniza, como todos los que intentaron huir. Detrás de ella, Timmy susurró. Miente, él se los come. A todos, él no es un lobo, él es el bosque. En ese instante, la oscuridad se condensó. Figuras salieron de las paredes, cientos, todas con capas rojas, sin rostro, sin ojos. Acéptalos, rugió el primero, y ellos te aceptarán. Alicia se irguió, su capa cayó, sus garras brillaron, su mirada era hielo. Entonces, que el bosque arda, aulló y comenzó la masacre. El grito de Alicia rompió el silencio. La cueva tembló y luego estalló. Desde las paredes, desde el suelo, incluso desde el techo, comenzaron a emerger criaturas, reales, completas, lobos, de verdad, no humanos mordidos por accidente, no leyendas, no cuentos. Eran horrores antiguos, cada uno una pesadilla encarnada, con garras, 3 veces más grandes que la cabeza de un hombre, con hocicos cubiertos de carne fresca, y ojos, sin alma, solo hambre. Rugieron al unísono y se lanzaron hacia adelante. El círculo de capuchas rojas respondió al instante. Cuchillas, hechizos, alaridos, y en el centro, como cometas en colisión, iban 2. Alicia, llama negra, su pelaje brillaba como sangre líquida, y el primer lobo, sombra de un mundo anterior, un oleaje de furia viva, se estrellaron, y la tierra estalló. Garras contra colmillos, carne contra la armadura de los siglos, el aire vibraba de furia. «No podrás vencerme», gruñó el lobo, tomándola del cuello. «Yo nací en el primer miedo de la humanidad, y yo, en el momento en que el miedo se convirtió en venganza». Alicia le clavó las garras en el pecho. La carne se partió. La sangre, negra, humeante, inundó el suelo. Pero el lobo rugió y la lanzó lejos. Alicia voló decenas de metros, cayó sobre una pila de cadáveres y se levantó. Y entonces aulló. Un llamado, primigenio, salvaje, de mando. Y entonces ocurrió lo imposible. Desde las profundidades de la cueva, otro aullido respondió, antiguo, pesado, irrefrenable. Las criaturas se detuvieron, congeladas, y comenzaron a girarse hacia Alicia. «¿Qué has hecho?», susurró el primero. «He reclamado el poder de la sangre. ¿Pensaste que era hija de una maldición? Yo soy su dueña». Y entonces, todos los lobos de la cueva cayeron de rodillas. La reconocieron. Sangre pura, verdadera, nacida no de un mordisco, sino de un ritual ancestral que ahora tenía forma y voz. «Mátenla», aulló el primero, pero nadie se movió, ni el bosque, ni el árbol. Todo ha terminado.
susurró Alicia acercándose. Tú eras la sombra, yo soy el fuego. Tú te alimentabas del miedo. Yo lo creo, y en ese momento, el primero cambió. No en un lobo, no en un dios, sino en algo inconcebible. Mutó. Los huesos se partieron. La espalda se expandió. La mandíbula se alargó en algo que no era animal, ni divino. Era el bosque. Su forma final, repugnante, vomitando musgo, cuerpos, costillas de ramas y calaveras humanas y animales. Su rugido, como el de un planeta muriendo. ¿Querías guerra, Alicia? Pues aquí está. Yo soy el bosque. Soy la naturaleza que ustedes rechazaron. Todos ustedes. Son traidores. No, susurró ella. Somos cazadores. Y entonces, los lobos a su alrededor se alzaron, decenas, cientos, y cargaron. El combate fue un infierno, 3 círculos de muerte, sangre, cubriendo raíces. El bosque aullaba. Criaturas desgarraban carne, rompían huesos. Y en el centro, Alicia, erguida, ojos como estrellas, y un rugido que jamás será olvidado por quien lo escuche. La maldición de la capucha roja se convirtió en un ejército, y ahora nadie podía detenerla. La batalla terminó. El bosque yacía muerto, las ramas quemadas, el árbol caído, y los cuerpos por todas partes. Los lobos en silencio. Decenas, heridos, sangrando, pero vivos y libres. Alicia estaba en el centro, donde una vez hubo un altar. Sus garras aún goteaban sangre ajena. Su corazón, lento, firme. No tenía miedo. Ella era el miedo. Y entonces lo sintió. No dolor, no poder, presencia. Bajo sus patas, algo tembló. La tierra se quebró. Y en el centro de las ruinas se abrió un pasaje. Sin luz, sin sonido, sin aire. ¿Qué es eso?, susurró uno de los licántropos, acercándose a ella. No es el final, respondió Alicia, mirando al abismo que se abría ante sus patas. Es la profundidad. ¿Vas a bajar ahí? Namber debo hacerlo. El descenso fue eterno. Cada paso latía como un corazón oscuro. Las paredes, cubiertas de escrituras olvidadas, lenguas que ya no existen, dioses, bestias, de rodillas, ante algo. En el fondo no había estrellas, solo frío y una oscuridad que no podía tocarse, pero que se sentía dentro del cráneo. Y al fin, ella llegó, una caverna tan inmensa que la misma tierra respiraba su eco, y en el centro, algo enorme, inmóvil, como el corazón del mundo, cubierto de humo, con miles de ojos, cerrados por siglos. Ella se acercó, y entonces habló. Mataste al primero. Sí. Guiaste a los que vivieron en cadenas durante siglos. Sí. Eres la capucha, pero no la que nosotros creamos. Eres un error. Alicia no parpadeó. ¿Y tú quién eres? Nosotros, susurraron miles de voces. Somos la oscuridad, sin nombre, antes del miedo, antes del tiempo. Creamos al lobo, creamos la maldición, somos el fundamento de toda leyenda. Y entonces, por primera vez, abrió los ojos. Cada ojo era un mundo, una muerte, un infierno distinto. Alicia dio un paso, su voz afilada como una hoja. Entonces también los mataré a ustedes. No podrás. Ya veremos. Y en ese instante, detrás de ella, comenzaron a descender los lobos, uno a uno, heridos, pero decididos, ojos de lobo, colmillos, capas tejidas con sombras. No bajaban por una orden, sino por venganza. Cada uno era parte del dolor, y ahora eran un ejército. Estamos contigo, dijo una voz a su lado, hasta el final. Alicia exhaló, cerró los ojos, y al abrirlos ya no quedaba humanidad, solo furia. Entonces, abre la boca, monstruo,
y traga tu muerte. Y se lanzaron al combate, contra algo que no tiene forma, contra algo que no existe en el mundo de los vivos. Pero Alicia sabía, si alguien creó la maldición, entonces alguien debe morir. Iban contra la oscuridad misma. Cada paso costaba la vida, pero la tenían a ella. Alicia, en sus ojos, ardía fuego. En su aliento se escuchaba la libertad, y detrás de ella, una raza que alguna vez fue perseguida. Ahora se alzaba. No luchaban con garras, luchaban con derecho. El derecho a existir, a decidir, a vengarse. La oscuridad se retorció. Miles de ojos parpadeaban, retorciendo el espacio. Algunos se arrancaban el rostro al ver su destino. Otros se convertían en ceniza antes del primer golpe. Pero Alicia avanzaba. Cada paso dejaba fuego. Cada mirada una orden. Y entonces, en el momento más tenso, uno de los licántropos se interpuso entre ella y el corazón de la oscuridad. «¡Muévete!», gruñó ella. «No», respondió él. Su nombre era Rael, uno de los primeros que liberó, su garra derecha, su hermano de sangre. «¿Qué haces?» «Protejo lo que debe permanecer». «¿De qué hablas?» Él se dio la vuelta. Sus ojos no eran lobunos, ni humanos, eran vacíos. «Yo estuve aquí, antes que tú, mucho antes. Escuché la voz del bosque cuando era niño. Nací de él, bebí su sangre, soy su canal». Alicia se congeló. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «No solo lo sabía, te esperé. Tú eras la llave, la última de tu linaje. Debías traerme al origen, y lo hiciste». Levantó la garra, y de ella brotó fuego de oscuridad, y en un instante la atacó. El impacto la lanzó contra la roca. Cayó, gritó, la sangre brotó de su hocico. Los lobos aullaron, pero algunos no se movieron. Rael se volvió. «Los que estén cansados de ser bestias pueden marcharse. Los que deseen unirse al mundo verdadero, párense a mi lado». Y se levantaron. 4, 6, 9. «Traidores», susurró Alicia. Se levantó, temblando, pecho ensangrentado, espalda ardiendo, pero sus ojos aún brillaban. «Pudiste ser libre, pudiste luchar a mi lado». «No quiero libertad, Alicia, quiero eternidad, fusión, con aquello que nos precede». Él se giró hacia el corazón. «Estoy listo, tómame, hazme carne del mundo antiguo». Y entonces la oscuridad respondió. Desde el centro, una raíz como tentáculo atravesó su pecho, y él no gritó. Se rió, y entonces empezó a cambiar. Los huesos se rompían, el cuerpo se estiraba, su pelaje, cubierto de una baba oscura, su mandíbula se partió en dos, y lo que alguna vez fue un lobo se convirtió en algo más. «Alicia», rugió con doble voz, «no llegaste a ser reina, te convertiste en combustible, en símbolo de una era que voy a reducir a cenizas». Y entonces comenzó la segunda matanza, pero esta vez dentro del ejército, hermano contra hermano, bestia contra bestia, lealtad contra tentación, maldición contra razón. Alicia lo entendió. No era traición, era una prueba. Si sobrevivía, no sería solo una cazadora, sería una leyenda, una que nadie podría devorar. Uno a uno, los lobos caían. El suelo se convertía en un mar de sangre. Rael, o lo que fuera ahora, destruía todo a su paso. Ya no se movía como una bestia, se deslizaba como una plaga, rasgaba la mente, infectaba el alma. Algunos caían antes del golpe, solo por el miedo, por su presencia. Y Alicia estaba en el centro del infierno, de rodillas, desgarrada, rota, su costado izquierdo abierto, el hueso sobresalía, la sangre
llenaba su garganta. Rael se acercó. Finn, fuiste necesaria. Abriste las puertas. Ahora, eres carne. Alzó la garra, preparado para acabarla. Pero entonces, la tierra tembló. No por él, por ella. Las gotas de su sangre, sobre la piedra, comenzaron a brillar, rojo, pulsante, como fuego. Rael se detuvo. ¿Qué hiciste? No fui yo. ¿Qué? La sangre lo hizo, y entonces todo se rompió. Explosión, grito. El mundo se desgarró. Alicia ardió, literalmente. Su cuerpo elevado al aire, como lanzado por la propia tierra. Sus ojos blancos como soles. Su pelaje cubierto de runas en llamas. Sus garras como cuchillas forjadas en la propia oscuridad. Rael retrocedió. «No puede ser, eso es sangre ancestral. Despertaste a los que fueron antes». Alicia cayó, sobre 4 patas, suave, silenciosa. Y en ese silencio, todo se detuvo. Lo miró. «No soy solo sangre. Soy su final. Soy la última heredera, no de la maldición, sino del juicio». Y se lanzó. La velocidad era imposible. Todo se volvió lento. Rael aulló. Levantó sus escudos de sombras, tentáculos y escudos, como murallas. Pero su golpe los atravesó todos. Las garras entraron, directo al pecho, y entonces, desde dentro, una explosión. Rael gritó, se hinchó, estalló. Luz y sombra reventaron juntas, y cuando el silencio volvió, yacía a sus pies. No un monstruo, un niño, él mismo, que había bajado aquel día. «¿Por qué?», susurró él. «Porque nos traicionaste, y yo no perdono». Y con esas palabras le clavó la garra en el corazón, y todo terminó. La cueva temblaba. El corazón de la oscuridad intentaba cerrarse, ocultarse, pero Alicia se acercó y susurró. «Te alimentabas de la debilidad, yo de dolor. Tú eras un dios. Ahora solo eres un origen, y por primera vez en toda la historia, hundió sus garras en la oscuridad misma. La tierra tembló. Miles de ojos se abrieron, lloraron, se asfixiaron y empezaron a morir. La oscuridad aullaba, pero nadie vino, porque los que antes le servían, ahora servían a ella, a Alicia. Los licántropos esperaban en el umbral de la cueva, entre sombras torcidas, en un aire denso, caliente, lleno de humo, en silencio, y ella salió del fuego. Las runas ardientes se apagaban poco a poco, su pelaje cubierto de sangre, de ceniza, y en sus ojos solo silencio. «Reina», susurraron. Ella los miró. «No, no soy reina, soy el principio». Y entonces, el bosque entero, por primera vez en 1000 años, respiró. Pasaron 3 días. El bosque desapareció. No ardió, no murió, desapareció. De los mapas, de la memoria, del espacio, y en su lugar quedó solo vacío, negro, como una fotografía quemada. Y de esa nada salió ella, Alicia, su capa ahora tejida con sombras. Sus pasos no hacían ruido, y a su espalda, una silueta de lobo tan inmensa que se perdía en el horizonte. Caminó hacia la autopista. Pasaban coches, gente volvía del trabajo. Algunos bebían café, otros escuchaban la radio. Nadie esperaba. Cuando apareció, el primer coche se detuvo. El conductor quedó inmóvil. Su corazón se aceleró. Lo sintió. Miedo. Primigenio. No por su forma, sino por la verdad. Después, otros coches. Frenaban, salían, miraban. Alicia caminaba en silencio. Sus ojos vacíos, pero cada paso hacía palpitar el mundo. Pasó junto a la ciudad. Las cámaras de seguridad fallaban. Los televisores se apagaban. Los animales rompían cadenas. Los niños lloraban sin saber por qué. Llegó a la periferia, un edificio viejo, una escuela, donde alguna vez se burlaron de su familia.
donde arrancaban páginas de libros, donde prohibieron contar cuentos. Las puertas se abrieron solas. Dentro, nada. Solo silencio. Caminó por el pasillo. Entró a un aula, frente al pizarrón. Tomó una tiza y escribió, despacio. El cuento terminó. Empieza el juicio. Luego salió y siguió caminando, por calles que se volvían más frías, más grises, más lentas. En las noticias apareció: figura misteriosa en el sur, capa roja, sombra negra. La policía no hace comentarios. Pero ya era tarde, porque al día siguiente, la gente empezó a desaparecer. No todos, no cualquiera, solo aquellos, con la conciencia podrida, los que golpeaban, los que torturaban, los que se escondían tras poder, papeles y sonrisas. Simplemente desaparecían, y en las paredes aparecía un símbolo, rojo, marcado con garras. La capucha está aquí. Entonces el mundo comprendió. No era venganza, no era una maldición, era justicia, antigua, sangrienta, imparcial. Alicia no se escondía, no huía, caminaba, en silencio, mirando a los ojos, uno por uno, y solo una pregunta colgaba en el aire. ¿Eres inocente? ¿Estás seguro? ¿Eres limpio? Porque si no, ya viene por ti. Tu instalación secreta, 300 metros bajo tierra, nombre en clave, escudo, muros de acero, guardias de élite. La información muere ahí dentro, un lugar diseñado para contener lo peligroso. Ahora, el peligro estaba afuera. El general Ronald Mason miraba la pantalla. Rostros desaparecidos, uno tras otro. Políticos, jueces, militares, nombres que no se podían pronunciar. Ya no existían. No tratamos con un ser humano, dijo un científico. No tratamos con un arma, añadió un analista. Entonces, ¿con qué lidiamos?, preguntó el general. Con una leyenda, que no solo revivió, renació. Pulsó la pantalla. Apareció una imagen borrosa, una figura roja, decenas de sombras distorsionadas tras ella, palabras talladas en la pared. Juzgaron a todos. Ahora es su turno. ¿Quién es? No lo sabemos. ¿Qué quiere? Restablecer el equilibrio, pero sus métodos no son humanos. ¿Qué proponen? Nada. ¿Cómo que nada? Porque no podemos hacer nada. El general se puso de pie. Entonces mandaremos al Fantasma 11. No servirá. ¿Por qué? Porque ella no es el enemigo, es un espejo, y todo el que la mira ve lo que realmente es. Mientras tanto, en un barrio tranquilo, en una parada de autobús, había un adolescente. Sudadera negra, mochila, auriculares. Nombre: Jake, 14 años. Veía cómo ella avanzaba por la calle. Todos se escondían, apagaban luces, cerraban cortinas, silenciaban teléfonos. Pero él se puso frente a ella. ¿Eres tú?, preguntó. La de las historias. Ella se detuvo. No respondió. Dicen que matas a los malos. Sí. ¿Solo a los malos? Solo a quienes eligieron el dolor y lo disfrutaron. ¿Y si no sé quién soy? Ella lo miró. Sus ojos eran abismos, pero por un instante fueron suaves. Entonces, tienes derecho a saberlo. Ven conmigo. ¿A dónde? A la sombra, para mirar la luz. Y él fue, sin miedo, sin armas, sin certezas, pero con preguntas. Y eso era lo más aterrador, porque ahora, junto a ella, había un testigo. Y si sobrevivía, se convertiría en una voz, en quien contaría al mundo que Caperucita Roja no volvió por un cuento, sino por la verdad, una que ya no puede ser silenciada. La ciudad los recibió con silencio, no un silencio muerto, uno tenso, como antes de una tormenta. La gente no miraba a los ojos, sentían algo, algo se acercaba, algo observaba, algo esperaba.
Alicia caminaba lento. Jake justo detrás, sin preguntas. Solo miraba, escuchaba, memorizaba. «Están aquí», susurró ella. «¿Quiénes?» «Los que temen perder el poder». «¿Cómo lo sabes?» «Están demasiado callados». Y tenía razón. En la azotea, un francotirador. En el edificio de enfrente, un dron. En el sótano de una tienda vieja, un equipo táctico. 4 agentes vestidos de negro, con suero de contención. El comandante susurró por radio. «Objeto roja, en zona». «Confirmado. Iniciamos la operación». «¿Autorización para eliminación?» «Solo si hay amenaza directa. Pero el chico debe sobrevivir». Atacaron todos a la vez. 2 por el callejón. Uno desde el techo, con cuerda. Otro desde una camioneta sin luces. Pero nada. Salió según el plan. El primero, que saltó desde el techo, ni siquiera tocó el suelo. Algo lo arrancó del aire. Un grito. Y silencio. La sangre chorreó por la fachada. El segundo recibió una garra en la garganta antes de sacar el arma eléctrica. El tercero simplemente desapareció. Solo quedaron sus botas. «Nos atacó. Repito, la entidad está activa», gritó el comandante. «Solicito Grupo Diablo, nivel rojo». Pero nadie respondió, porque en ese momento la ciudad se apagó. Electricidad, comunicación, cámaras, todo. Solo una pantalla quedó encendida, con un mensaje tembloroso. «Viniste con una trampa. Ahora estás en la mía». Y Alicia estaba en medio de la calle. Jake justo detrás. A su derecha, un agente sobreviviente, temblando, apuntando con un arma. «¡No te muevas! ¡Chico, al suelo! ¡No lo hagas!», dijo Jake tranquilo. «No entiendes lo que ella... Y tú, no entiendes quién soy yo». Jake miró a Alicia. «¿Puedo?». Ella asintió. «Muéstrales». Y entonces, el chico miró al agente. Solo eso, una mirada. Pero el agente soltó el arma. Comenzó a sudar, a temblar y a gritar, como si en su mente el miedo hubiera explotado. ¿Qué hiciste?», gritó Alicia. «Tú me enseñaste a mirar, y yo miré más allá». En sus ojos no había odio, solo comprensión, y Alicia entendió. No era un niño normal, sentía el miedo, y lo devolvía. «¿Sabías quién soy?». «No, pero ahora nos conocemos». A la mañana siguiente, 3 agentes sobrevivientes fueron encontrados. No podían hablar, ni escribir, solo murmuraban. La capucha, con ojos de lobo, y el niño, con ojos de espejo. El día siguiente, todo el país despertó con un nuevo video viral. Pantalla negra, un resplandor rojo, el chico parado junto a ella, y una voz, fría, clara. Construyeron muros, escondieron la verdad. Ahora la verdad viene por ustedes. El juicio ha comenzado. Debajo, solo una palabra. Observa. Se escondían en una casa vieja, al borde de un pueblo en ruinas. Alguna vez, ahí vivió gente. Risas, pan recién horneado, ladridos. Ahora, solo ceniza. Silencio, paredes quemadas, un aire inmóvil, muerto. Alicia, sentada junto a la ventana. Jake, en silencio, en un rincón. No dormía. Tercer día. Tampoco comía. Ella lo observaba y empezaba a entender. Algo no estaba bien. «Jake», los oigo. ¿A quiénes? Sus pensamientos. ¿De quién? De los que se esconden, los que mataron, los que mintieron. No deberías escucharlos. No lo elijo. Se giró hacia ella. Sus ojos seguían siendo humanos, pero detrás de las pupilas algo se movía, algo que no se reflejaba en los espejos. A veces veo su pasado, como si fuera una película. Escenas, frases, sangre. Tienes que cerrar eso. No puedo. ¿Por qué?
porque eso me abrió a mí. Alicia se acercó. Escucha, no sé qué absorbiste en ese bosque, pero aún no estás perdido. Aún puedes seguir siendo humano. ¿Y si no quiero? Silencio. No lo entiendes, Alicia. Ya no solo los veo a ellos, he empezado a verte. A ti. Esa misma noche, ella se despertó por un susurro. Jake estaba en medio de la habitación. A su alrededor, decenas de aves muertas, caídas del cielo. Sangre goteaba del techo, y él murmuraba: ellos te temen, pero a mí no me comprenden. ¿Quiénes ellos? Todos, incluso tú. Él la miró a los ojos. Siento que algo se levanta dentro de mí, como si despertara algo, un ser, no creado por la naturaleza, ni por una maldición, sino por ti. ¿En qué quieres convertirte, Jake?, susurró ella. En un espejo, para que todos vean quiénes son, para que nadie pueda mentir. Nunca. Eso da miedo. Sí, porque da miedo ser uno mismo. Horas después, a cientos de kilómetros, en un búnker lleno de pantallas y radares, agentes del CIA analizaban una nueva grabación. En ella, un niño, apuntado con armas, drones, láseres, pero todo se detiene. La tecnología se apaga. Los soldados bajan sus armas y luego empiezan a llorar. Todos, sin razón. En la cámara, uno susurra. Entró en mí, me mostró. Todo lo que intenté olvidar. Quiero morir, pero no me deja. Él quiere que yo recuerde. Alicia observa a Jake. Él no habla, pero dentro de ella, una voz susurra. Despertaste la guerra, pero por accidente. Creaste a un dios. Al principio eran casos aislados. Un adolescente en otra ciudad dejó de dormir, empezó a oír pensamientos. Salió una noche y junto a él un coche de policía ardía. Después, una mujer, desaparecida hace 10 años. Volvió, solo dijo, lo sentí, y caminé. Luego, los lobos, reales, desde los bosques, desde las montañas, de lugares donde no se veían hace décadas. No venían a aullar, ni a atacar, solo llegaban y esperaban. Alicia los observaba desde lejos. Ella y Jake se refugiaban en una estación de servicio abandonada. Más de 20 personas ya se habían reunido allí. Adolescentes, adultos, ancianos, y en los ojos de todos, una sombra, pero no ciega, consciente. ¿Quiénes son?, preguntó ella. Los que se vieron a sí mismos. ¿A través de ti? ¿A través de la verdad? ¿Son como tú? No. Entonces, ¿qué son? Somos los primeros. Esa noche, uno de los nuevos, un hombre enorme, con ojos de lobo, se acercó a Alicia. Él es especial, lo sé. No entiendes. Él no es de los nuestros. Ya lo entendí. Él no lidera la manada. Él la reescribe. No quiere construir un nuevo mundo. Quiere mostrar el viejo, sin máscaras, y dejar que todos vivan con eso. Alicia guardó silencio. Luego preguntó, ¿le temes? ¿Y tú, no? Una semana después, en las ruinas de un centro comercial, apareció un campamento, sin tiendas, sin vehículos, solo gente, lobos, seres a medio camino, sentados, callados, escuchando. A veces Jake hablaba, en voz baja, pocas palabras, pero cada vez que lo hacía, alguien moría, voluntariamente, sin miedo, con una sonrisa, como si, después de la verdad, la vida ya no tuviera sentido. Esa noche, Alicia se acercó a él. Él estaba junto al fuego, pero las llamas no se reflejaban en sus pupilas. Te estás convirtiendo en el centro. No quiero, pero ya lo eres. Entonces sabes lo que viene. Sí, la gente tendrá miedo. Vendrán los ejércitos, y ellos
No entenderán que tú no quieres una guerra. ¿Y si sí la quiero?, susurró él. ¿Qué? ¿Y si la verdad tiene que venir con sangre? Alicia retrocedió. Esa no era la voz de un niño, era la voz del mundo, cansado de mentir. Y en ese instante, por primera vez, pensó: si la maldición de Caperucita fue su carga, la maldición de Jake podría ser el fin de todo. Zona D, a 200 kilómetros de la ciudad más cercana, un antiguo centro comercial. Ahora, el centro del que el mundo entero teme hablar. Confirmado, más de 150 individuos en el perímetro. Humanos, lobos, entidades no clasificadas. Objetivo principal, sujeto Jake. Misión, eliminación total, sin capturas. Autorización para uso de fuerza pesada, aprobada. Una columna de 12 vehículos blindados, drones, francotiradores y helicópteros atravesaba la niebla de la mañana. No hablaban. Todos con acondicionamiento mental especial. Les dijeron: él hipnotiza, no lo mires a los ojos. Pero nadie mencionó que Jake no usa los ojos, usa lo que tienes dentro. Llegaron al perímetro. Uno de los agentes activó el megáfono. «Atención, todos los presentes deben salir con las manos en alto. Están en una zona de exterminio». Repito, no terminó la frase, porque el silencio respondió primero. El silencio se alzó. Desde el campamento salieron decenas, despacito, sin prisa, sin armas, solo mirando, y detrás de ellos, Jake, vestido de negro, sin emociones, pero detrás de su espalda, la sombra de un lobo, enorme, viva y aún creciendo. Jake levantó la mano y dijo: «Vinieron a matarnos, pero no entendieron. Nosotros somos ustedes». Sin mentiras, el comandante dio la orden: «¡Fuego!», y en ese momento, el mundo colapsó. Las balas volaron, pero no llegaron. Se detuvieron, en el aire, como moscas en ámbar. Los tanques rugieron, pero los motores murieron. Los drones cayeron del cielo. 1, 2, 3. Los soldados comenzaron a gritar. Algunos se arrancaban la piel del rostro, otros caían de rodillas. Uno intentó correr, desgarrando su armadura con las manos desnudas. No veían al enemigo, se veían a sí mismos, sus errores, sus crímenes, las órdenes que nunca quisieron dar, el silencio cuando debían hablar. Los obligaron a recordar, y a los que no aguantaron, la tierra se los tragó, literalmente, como si el bosque, aquel que ya no existía, hubiera vuelto desde la sangre. Un francotirador logró disparar. La bala se disparó, pero Alicia, que estaba al lado de Jake, la atrapó con la mano. No miraba al tirador, miraba a Jake. «¿Pudiste detenerlos antes?» «Sí». «¿Y por qué no lo hiciste?» «Porque tenían que ver». «¿Ver qué?» «Que el enemigo no soy yo. El enemigo vive dentro». 2 horas después, el ejército desapareció, física y mentalmente. Ya no existen en la base de datos. Oficialmente, desertores. En realidad, disueltos. Y sobre las ruinas del antiguo centro comercial se alzó una bandera, negra, sin símbolos, y junto a ella, un niño, seguido por cientos. El mundo lo entendió. Caperucita ha regresado, pero ahora tiene a alguien que no solo juzga, reescribe el alma. 3 semanas pasaron, y el mundo cambió, pero no por fuera, por dentro. Las ciudades se volvieron más silenciosas, la gente más atenta. Ya no caminaban por las calles aquellos con la conciencia podrida, porque ahora no los dejaban en paz. Los sueños cambiaron. En cada uno caminaba un niño, con ojos negros, y una frase: «Tú sabes por qué vine». Alicia estaba en la cima de la colina. Abajo, una ciudad.
Pero no era la ciudad que recordaba. No había anuncios, no había altavoces, ni siquiera ruido, solo silencio y honestidad, cruel, implacable, pero real. Jake estaba en la plaza central. La gente se acercaba, tocaban su mano, o solo asentían y seguían su camino. Algunos lloraban, otros reían, otros se arrodillaban, pero nadie mentía. «Has creado un nuevo mundo», dijo ella, acercándose. «Number, solo…» Le arranqué la piel al viejo. «¿Estás satisfecho?» «Estoy tranquilo. Eso no es lo mismo». Él la miró. «Me temes. Temo en lo que te estás convirtiendo. No le hago daño a nadie. Pero tú obligas. Solo a mirar». Pausa. «¿Y si quiero detenerlo todo?», susurró ella. «Entonces, inténtalo». Estaban frente a frente. Ella, con su capa, con ojos que recordaban los bosques antiguos. Él, vestido de negro, con ojos donde se agitaba la eternidad. Y de pronto, el silencio tembló, como si la realidad misma retrocediera. A su alrededor, remolinos de oscuridad, runas, tan viejas como el dolor, palabras que no deben ser pronunciadas. «Despertaste algo que hasta yo temía tocar», dijo ella, «y tú olvidaste que venimos de la misma semilla. Pero yo contuve, y yo liberé». Ella atacó primero. La sombra del lobo saltó desde su espalda. Su rugido sacudió las calles. Él no se movió, solo alzó la mirada, y entonces ella se detuvo. En su mente, todos sus recuerdos, todas sus muertes, todos sus miedos, todas sus decisiones. Cayó de rodillas. «No peleaste. No hacía falta. Tú ya sabías que habías perdido». «¿Por qué?». «Porque tú aún formas parte del miedo, y yo me convertí en la verdad». Él se acercó, le tendió la mano. Ella la tomó, fuerte. «Mátame, si debes hacerlo. No soy asesino, soy un recordatorio». Se inclinó hacia ella. «Y tú eres leyenda. No desaparezcas. Solo sé testigo». A la mañana siguiente, Alicia desapareció. Nadie supo hacia dónde fue. Pero en los pueblos más remotos, en viejas escuelas, los niños comenzaron a oír susurros de cuentos. Cuentos donde Caperucita Roja no va a casa de la abuela, sino donde se esconden aquellos que temen mirarse a sí mismos. Y Jake, él se quedó, no como rey, no como Dios, sino como un niño, sentado sobre un viejo puente, mirando el agua. Y cada persona que lo mira, se ve a sí misma, sin adornos, sin máscaras, tal como es. Y en eso hay un cuento, terrible, bello, justo. El final, pero no el cierre, porque esta historia comienza cada vez que miras al espejo. Dicen que ella se fue, que se desvaneció en bosques que ya no existen. ¿Y el niño? Él se volvió silencio. La gente ya no cuenta cuentos. Viven como si alguien aún los estuviera escuchando. A veces, en la noche, te despiertas con la sensación de que alguien te observa. Te acercas al espejo, y en el reflejo hay algo casi imperceptible. Ojos, los tuyos, pero no del todo, porque muy dentro de ellos, finalmente ves quién eres, y escuchas un susurro. La Caperucita está cerca, y el espejo ya no se cierra.